Hola a todos, soy Ami López, doctora en farmacia y nutricionista, y en esta charla de PharmaWeek 2024 vamos a abordar el tema de las interacciones alimento-medicamento y fármaco-nutriente. Si bien las reacciones adversas de los medicamentos han sido muy estudiadas y las tenemos presentes en nuestra práctica diaria, las interacciones alimento-medicamento, IAM y fármaco-nutriente o IMA, es conveniente refrescarlas, pues algunas pueden ser clínicamente relevantes. La incidencia de este tipo de interacciones es más frecuente, ya que los alimentos son las sustancias que más se asocian con la administración de medicamentos. Y en ocasiones solo son detectadas cuando ocurren efectos adversos graves a nivel del estado nutricional o de acción farmacológica. Actualmente, el consumo de alimentos funcionales, enriquecidos, fitoterapia y complementos alimenticios ha aumentado de forma significativa, por lo que la figura del farmacéutico es clave a la hora de prevenir las posibles interacciones con los medicamentos. Una interacción alimento-medicamento, IAM, implica la modificación de los efectos de un medicamento por la administración anterior o simultánea de un alimento. Afectan a la biodisponibilidad o comportamiento farmacocinético o farmacodinámico del medicamento y en algunos casos esta interacción puede ser bidireccional. Una interacción medicamento-alimento, también conocida como fármaco-nutriente, IMA, implica la modificación de los efectos de los nutrientes por la administración anterior y simultánea de un medicamento. Entonces, el medicamento puede afectar a la absorción, utilización metabólica o a la eliminación del nutriente, pudiendo repercutir en el estado nutricional de nuestros pacientes. Como veremos, casi siempre las interacciones entre alimentos y medicamentos se califican como negativas, pero existen algunas interacciones positivas como el Orlistat, que por su capacidad para reducir la absorción de las grasas se utiliza en el tratamiento del sobrepeso, o el caso de la vitamina C, que administrada conjuntamente con sales de hierro incrementa la biodisponibilidad del mismo. En resumen, estas interacciones alimento-medicamento son efectos inesperados de naturaleza farmacológica o nutricional provocados por la ingesta conjunta del fármaco con alimentos. Como decíamos, tenemos por un lado interacciones alimento-medicamento y por otro lado interacciones medicamento-alimento o fármaco-nutriente. Por ello es muy importante detectar qué pacientes de riesgo acuden a nuestras farmacias, a nuestras consultas, porque son los más susceptibles de desarrollar este tipo de fenómenos adversos. ¿Qué factores de riesgo favorecen la presencia de estas interacciones? Pues algunas son dependientes del paciente, otras de los fármacos y otras de los alimentos. La composición de la dieta y la cantidad de líquido ingerido tienen una gran influencia. Además, los fármacos de estrecho margen terapéutico o de baja disponibilidad suelen ser los más afectados. Con respecto al paciente, los factores dependientes del paciente más relevantes son edad, sexo, estado nutricional, determinadas poblaciones, embarazadas, ancianos, recién nacidos, la presencia de insuficiencia renal, hepática o pancreática y algunas variaciones metabólicas como el favismo o los pacientes que son metabolizadores lentos. La población geriátrica, como normalmente está polimedicada, puede tener alteraciones en su fisiología que afecta a los parámetros farmacocinéticos y además pueden presentar déficits nutricionales de forma más frecuente. Con la edad, además, las capacidades metabólicas se ven reducidas, hay alteración de la absorción y de la excreción de los fármacos. Como es un grupo poblacional tan heterogéneo, algunos llevan una vida activa, otros presentan ciertas patologías que limitan sus capacidades físicas o psíquicas. Por ejemplo, hay gente mayor que puede ir a buscar alimento fresco cada día y otros que a lo mejor están con bajo ánimo por soledad no deseada y no tienen ganas de cocinar ni de salir a la calle a comprar. Otro tipo de pacientes susceptibles de este tipo de interacciones, por las pacientes con VIH-Sida, que tienen una medicación crónica, pudiendo afectar a su estado nutricional. También es importante aquellas personas que están siguiendo dietas restrictivas que pueden favorecer la desnutrición si estas dietas se hacen de forma crónica y sin control del nutricionista. Por otro lado, las dietas hiperproteicas acidifican el medio produciendo acumulación de fármacos ácidos. Una ingesta elevada de proteínas también puede provocar cierto desplazamiento de la unión entre la proteína plasmática y algunos fármacos, aumentando la cantidad de fármaco libre potencialmente activo y la posibilidad de toxicidad o efectos adversos.
Aquellos pacientes que tienen una situación de malnutrición general o proteico-calórica, en estos casos se produce un descenso en nivel de proteínas plasmática. Por eso es muy importante saber ajustar la dosis para evitar que haya demasiado medicamento libre en sangre. Otras situaciones a tener en cuenta son los pacientes inmunodeprimidos, los vegetarianos, pacientes que siguen dietas de adelgazamiento ricas en proteínas y bajas en carbohidratos, aquellos que por su creencia religiosa, como la musulmana, en época de Ramadán hacen un ayuno prolongado durante el día, que puede requerir modificaciones en la administración de los medicamentos, o aquellos pacientes bajo nutrición enteral en la que el potencial de interacciones es más elevado. Bueno, pasamos ahora a ver factores dependientes del fármaco que pueden favorecer estas interacciones alimento-medicamento o fármaco-nutriente. Estos factores se relacionan con aquellos, como decíamos, de margen terapéutico estrecho: litio, digoxina, anticoagulantes, carbamazepina, con amplia variabilidad de absorción, como la digoxina, ciclosporina, con biodisponibilidad baja, como los bifosfonatos, aquellos que han de mantener unos niveles estables para ser efectivos, como los antibióticos, o formas farmacéuticas especiales, como de cubierta entérica y forma retar. La interacción de los alimentos con los antibióticos puede ser de dos tipos: que el fármaco no sea activo y por tanto la infección progrese, o que surjan resistencias a un antibiótico por su dosis infraterapéutica. Después tendríamos los factores dependientes del alimento. En cuanto a los factores dependientes del alimento, podemos ver que hay que prestar especial atención a los alimentos con ciertos componentes bioactivos, como aminas biógenas, histamina, tiramina, furanocumarinas, como las presentes en el pomelo, o las isoflavonas de la soja. También hay que tener en cuenta que el exceso de cafeína, fibra o de regaliz, por su contenido en ácido glicirrético, también puede generar algún tipo de interacción. En las verduras de hoja verde encontramos grandes cantidades de vitamina K, espinacas, coles, brécol, que pueden afectar al efecto de los anticoagulantes orales, como el Sintrom, el acenocumarol. Sin embargo, como veíamos, no siempre la interacción ha de ser negativa, pues la vitamina C administrada conjuntamente con ácido acetilsalicílico mejora su tolerancia gástrica al neutralizar los radicales libres. Y además la vitamina C puede incrementar la biodisponibilidad de las sales de hierro, siendo recomendable tomarlos de forma conjunta. Un caso especial son los alimentos ricos en calcio, en magnesio y hierro, y los alimentos enriquecidos cuando se toman de forma conjunta con antibióticos, pues pueden generar compuestos insolubles, complejos, que impiden tanto la biodisponibilidad del fármaco como del nutriente. Se recomienda separar la ingesta un mínimo de 4 horas. Las dietas ácidas, hiperproteicas o las alcalinizantes, por ejemplo las veganas, también pueden modificar la eliminación de los fármacos. Como decíamos, las dietas ácidas provocan que se acumulen fármacos ácidos, por tanto aumentan sus concentraciones y el riesgo de efectos adversos, y las dietas alcalinas favorecen la acumulación de fármacos básicos. Otro tipo de precaución importantísima: las dietas hiposódicas, sobre todo en pacientes tratados con litio, puesto que si aumenta la cantidad de sodio disminuye la de litio y la inversa. En dietas hiposódicas el litio se puede acumular en el organismo, descompensando el cuadro de enfermedad de trastorno bipolar. En la siguiente tabla se recogen las características de los alimentos que tienen un mayor impacto sobre las interacciones. Pues se puede ver, por ejemplo, a nivel de composición, las grasas que retrasan el vaciado gástrico modifican la solubilización y activan la secreción de ácidos biliares. Las proteínas pueden actuar a nivel de transporte y absorción. La tiramina presente en alimentos curados, fermentados, bebidas también fermentadas, con respecto a los medicamentos antidepresivos y MAO, pueden inhibir el metabolismo de las catecolaminas y provocar crisis hipertensivas y flush. A nivel de hidratos de carbono, una dieta muy alta en hidratos de carbono puede reducir o retardar el vaciado gástrico. Alimentos ricos en yodo pueden interactuar con la terapéutica del hipo y hipertiroidismo.
Exceso de ácido úrico y sal puede afectar a la tensión arterial y a la funcionalidad renal. La vitamina K, como ya comentamos, alteran el INR y la coagulación. La soja puede activar el efecto de los estrógenos por su efecto estrogénico, y las purinas pueden intervenir en la absorción pasiva. Como decíamos también, por la formación de complejos, por presencia de fibra o cationes divalentes, generando precipitados insolubles y reduciendo la absorción de los medicamentos. Y también, por ejemplo, el zumo de pomelo, que por las furocumarinas, como decíamos, inhibe o activa citocromos hepáticos, pudiendo favorecer fenómenos de toxicidad o de menor dosis en sangre, menor acción del fármaco. Bueno, pasamos ahora a analizar de forma independiente, por un lado, las interacciones alimento-medicamento, y veremos después las interacciones fármaco-nutriente o medicamento-alimento. Bueno, tenemos las interacciones alimento-medicamento, conocidas como IAM, se producen cuando el alimento altera la farmacocinética o farmacodinámica del medicamento y modifica su respuesta farmacológica. Tienen una amplia variedad, desde infradosificaciones debido a la presencia de alimentos que retardan o inhiben la absorción y, por tanto, la acción del fármaco, hasta reacciones adversas importantes. Estas interacciones pueden ser farmacocinéticas o farmacodinámicas, siendo las más frecuentes las que afectan a la absorción de los fármacos y las que interfieren en la metabolización a través del citocromo P450. Según el mecanismo implicado, pueden ser físico-químicas, que provocan una disminución del fármaco absorbido al producirse distintos mecanismos. Puede producirse un mecanismo de adsorción con D, en la que la absorción del medicamento, un componente de la dieta, por ejemplo fibra, pectinas, provoca dificultades de acceso del fármaco a la superficie de la mucosa gastrointestinal, reduciendo su biodisponibilidad. Pueden darse fenómenos de quelación o complexación, que consiste en la formación de precipitados insolubles con algún componente del alimento, cationes, calcio, magnesio, hierro, zinc, aluminio, níquel, proteínas, fosfatos, fitatos, taninos, fibra. Por ejemplo, la leche reduce en un 50% la concentración sérica de la tetraciclina. Ojo también con los alimentos enriquecidos. Por otro lado, los alimentos pueden reducir la absorción del hierro en un 50%, pero a veces se tiene que recomendar la toma de suplementos de hierro con comida para disminuir la irritación gástrica. Los alimentos ricos en vitamina C favorecen su absorción, mientras que el café o el té la reducen. También se dan fenómenos físico-químicos por variación de pH, que afecta a la estabilidad de los fármacos. Por ejemplo, la cefuroxima reduce su biodisponibilidad a pH básico. A nivel de la solubilidad, se puede incrementar la solubilidad del fármaco debido a un componente de la dieta, o por el efecto estimulante de la grasa sobre las secreciones gastrointestinales, por ejemplo, a nivel de sales biliares. Esto beneficia la solubilidad de los medicamentos liposolubles, como la vitamina A, D, E, K o la griseofulvina, y reduce la de los hidrosolubles, como el captopril. También se dan a nivel físico-químico procesos redox, cuando, por ejemplo, la vitamina C o ácido ascórbico, por su carácter reductor, facilita la transformación de hierro más 3 en hierro más 2, favoreciendo su absorción. Pasamos ahora a las interacciones farmacocinéticas. Estas afectan los procesos de absorción con B, distribución, metabolismo o eliminación del fármaco. La biodisponibilidad de los fármacos va a depender de la absorción y del metabolismo, el primer paso. Por tanto, estas interacciones serán las más relevantes. A nivel de liberación, la velocidad de disgregación de un fármaco depende de condiciones fisiológicas como pH, motilidad y secreciones gastrointestinales, que pueden verse afectadas por la presencia de alimentos. A nivel de absorción, la presencia de alimentos puede influir en la velocidad de absorción y en la cantidad total de fármaco absorbido. Influirá a distintos niveles, como retrasando el vaciamiento gástrico, incrementando la motilidad intestinal, estimulando las secreciones gastrointestinales o modificando el aclaramiento presistémico a nivel hepático. Por ejemplo, los bifosfonatos reducen su absorción al 10% en presencia de alimentos, por ello se recomienda su toma 1 hora antes del desayuno.
Las proteínas, a su vez, reducen la absorción por transporte activo de la levodopa, debido a que comparte con los aminoácidos el mismo transportador a través de la barrera hematoencefálica. Por ello, no se debe administrar la levodopa con comidas hiperproteicas o muy grasas. En cuanto a la distribución de los fármacos, se puede dar un incremento en la actividad farmacológica por un mayor fármaco libre, porque el alimento provoca un desplazamiento del fármaco en su unión a las proteínas plasmáticas o porque existe un déficit de estas proteínas plasmáticas por una alimentación inadecuada. A nivel de metabolismo, se puede incrementar la actividad farmacológica porque el alimento provoca un desplazamiento del fármaco en su unión a las proteínas plasmáticas o porque existe un déficit de proteínas plasmáticas por una alimentación inadecuada. A nivel de metabolismo, el alimento afecta a los procesos de biotransformación hepática y solubilización de los fármacos para poder ser eliminados posteriormente. Puede interferir en las reacciones de oxidación y reducción o en las de conjugación. En la mucosa del intestino delgado están presentes isoenzimas del citocromo P450, por lo que los fármacos vía oral serán más susceptibles de sufrir este tipo de interacciones. Otro tipo de interacción farmacocinética a nivel de metabolismo se da cuando los alimentos aportan sustratos necesarios para la conjugación, provocando cambios en el flujo de sangre esplénico hepático o bloqueando y activando enzimas. Los inductores enzimáticos reducen la semivida plasmática del fármaco, provocando un menor efecto terapéutico. Por el contrario, el zumo de pomelo es un inhibidor enzimático de la isoenzima 3,4-A del citocromo P450 de la pared intestinal y activa la proteína P localizada en el borde del cepillo de la pared intestinal, provocando incrementos significativos de la concentración de varios medicamentos. Esto puede ser muy grave en fármacos de estrecho margen terapéutico o en personas con insuficiencia hepática y de edad avanzada. Esta interacción se produce incluso habiendo tomado el zumo de pomelo 12 horas antes de la ingesta del fármaco. Los medicamentos más afectados son antagonistas de los canales de calcio, benzodiazepinas, amiodarona, estrógenos y estatinas. La administración de pomelo con estatinas incrementa el riesgo de toxicidad muscular, de rabdomiólisis. La administración de pomelo con estrógenos reduce el metabolismo de los estrógenos, pudiendo provocar hiperestrogenismo. En la siguiente infografía podéis resumir todas las interacciones significativas y relevantes del zumo de pomelo con medicamentos. Como veis, las más frecuentes a nivel de mostrador pues pueden ser las de los estrógenos, las de las estatinas, pero es muy importante repasar si nuestros pacientes ingieren zumo de pomelo, porque se puede dar, como decíamos, hasta con varias horas de diferencia. Incluso hay alguna bibliografía que indica que con un día de diferencia puede dar estos efectos tóxicos. Un último ejemplo de interacciones farmacocinéticas a nivel de metabolismo son los benzopirenos. Son unos componentes que se forman al quemar la superficie de los alimentos en una barbacoa, brasa, plancha, horno, alimentos ahumados, presentes también en el humo del tabaco, que se comportan como inductores de reacciones de oxidación y glucuronidación, acelerando el metabolismo de los fármacos, reduciendo su acción terapéutica. Bueno, pasamos ahora al último grupo de reacciones farmacocinéticas de eliminación, que implican la eliminación por vía renal de los medicamentos ionizados al pH urinario. Los alimentos tienen una cierta influencia sobre el pH de la orina. Una dieta hiperproteica es acidificante, por lo que incrementa la velocidad de eliminación de la amitriptilina y otros fármacos catiónicos. Si bien una dieta hiperproteica también incrementa el flujo plasmático renal y la tasa de filtración glomerular mediada por glucagón. Otra interacción a nivel de excreción, como ya comentamos, es la sal y el litio, por competencia en la secreción tubular activa. El sodio facilita la eliminación urinaria de las sales de litio porque establece una inhibición competitiva para la reabsorción. Si se incrementa la sal, baja la concentración de litio a la inversa. Otra interacción es la del zumo de naranja enriquecido con calcio y el ciprofloxacino o norfloxacino, que provoca una alteración en la excreción, reduciendo el efecto terapéutico de estos antibióticos. Bueno, pasamos ahora a las farmacodinámicas.
Si alguien quiere que le pase estas infografías, que contacte conmigo en info@dietacoherente.com o en amil77@hotmail.com o a través de nuestro Instagram, tanto de Dieta Coherente como de Farmacia Viéitez, y gustosa se las hago llegar. Vamos entonces a las interacciones tipo 3, farmacodinámicas, en las que los mecanismos son de agonismo o antagonismo. Estas interacciones afectan a la acción farmacológica a nivel de receptores, sinergias funcionales o por la alteración en el sistema de transporte celular. El alimento puede comportarse como agonista si potencia la acción del fármaco o antagonista si inhibe la acción. Son interacciones poco frecuentes, pero pueden ser de relevancia clínica, como las del alcohol y los fármacos que actúan en el sistema nervioso central. La sal antagoniza el efecto de los antihipertensivos al provocar un incremento de la presión arterial. El regaliz por el ácido glicirretínico, que es estructural y químicamente similar a la aldosterona y la desoxicortisona, se considera agonista de los corticoides y antagonista de la espironolactona, diurético, ya que incrementa la eliminación de potasio y la retención de sodio y agua. Los alimentos ricos en vitamina K, las verduras de hoja verde, como espinaca, coliflor, col, lechuga, son antagonistas de los anticoagulantes orales, como ya comentamos, el sintrón o acenocumarol. Los alimentos ricos en potasio potencian la acción de los diuréticos natriuréticos, ahorradores de potasio, como la espironolactona y la amilorida, favoreciendo la hiperpotasemia y las arritmias. Aquí tenéis una serie de ejemplos relevantes. Y en la siguiente diapositiva un poco el resumen de las IAM más importantes a nivel demostrador, pues a nivel de absorción tanto físico-químicas como farmacocinéticas, los precipitados insolubles con cationes divalentes, a nivel farmacocinético la alteración de la cantidad y velocidad del fármaco absorbido, como los bifosfonatos, o la competencia por transportadores, como comentamos, de la levodopa y proteínas, de gran trascendencia en los pacientes con Parkinson. A nivel de metabolismo, las estatinas y el zumo de pomelo. Y a nivel de excreción, la acidificación o alcalinización urinaria por las dietas hiperproteicas o la competencia por la secreción tubular activa del litio y la sal. En la siguiente diapo he resumido también los ejemplos de las interacciones alimento-medicamento más trascendentales, que, como os decía, os las puedo pasar para que las tengáis a mano para todo el equipo de la farmacia y así ser conscientes en el momento de la dispensación, hacer alguna pregunta para asesorar y dar el mejor consejo en el acto de dispensación. También me ha parecido útil resumir en este tipo de diapositiva qué alimentos se deben recomendar su ingesta con alimentos y sin alimentos, porque hay algunos alimentos que su acción se ve muy afectada si se toma conjuntamente con alimentos. Entonces, es muy importante tener en cuenta, sobre todo, que las interacciones más comunes son pues la del ácido fólico, acitromicina en comprimidos, bifosfonatos, diazepam, hierro, isoniazida, lansoprazol, levodopa, levotiroxina, pantoprazol y warfarina, que debemos recomendar tomar en ayunas. La presencia de alimentos puede reducir hasta un 50% la biodisponibilidad de la isoniazida y en un 43% la de la citromicina en comprimidos. Entonces, con que solo os quedéis con estos dos datos, yo ya me doy por satisfecha, ¿vale? También hay un gran campo que es el tema de las interacciones alcohol-medicamentos, que también tenemos desarrollado en Dieta Coherente infografías de ayuda, que si las necesitáis, pues gustosamente os las hago llegar. Aquí, por ejemplo, tenéis un cuadro resumen en el que se disgrega pues, qué medicamentos se ven potenciados en su efecto cuando se ingiere de forma conjunta con alcohol, cuáles ven disminuido su efecto y en cuáles hay que tener mucho cuidado porque se potencia su toxicidad. Entonces, como os decía,
Si necesitáis ampliar esta información para no dilatarnos más, me la solicitáis, y si no, en el artículo de la página web de PharmaWeek o en nuestro blog dietacoherente.com también podéis ampliar la información. Bueno, pasamos ahora a la última de nuestras interacciones, que sería el grupo de las interacciones fármaco-nutriente, IMA, medicamento-alimento, ¿vale? Según la bibliografía. Estas interacciones fármaco-nutriente se conocen también como IMA o medicamento-alimento y se pueden clasificar según el nutriente que se ve afectado por la presencia del fármaco. Suele ser un problema en casos de tratamientos crónicos muy duraderos o en poblaciones de riesgo de desnutrición. ¿Qué pasa? Que los fármacos pueden alterar la absorción, metabolización o eliminación de los alimentos y afectar al estado nutricional. En otros casos, el fármaco provoca como efecto secundario una disminución de la ingesta, como en el caso de la terapia oncológica, pues puede generar anorexia, disgeusia o alteración de la percepción de sabores, sequedad de boca o xerostomía, vómitos, diarrea. Entonces, es muy importante tenerlo en cuenta para evitar efectos indeseados o una malnutrición de nuestros pacientes derivada del uso de estos medicamentos. Existen muchos fármacos que además son inductores de malabsorción, que como veremos son muy frecuentes. Bueno, a nivel de fármaco nutriente, pues tenemos fármacos que ejercen una acción directa en el sistema gastrointestinal, como los estimulantes del peristaltismo, que afectan la absorción, y hay otros que, como efecto adverso, pues afectan a la ingesta, como decíamos. A nivel de malabsorción, tenéis en este cuadro una serie de fármacos con el nutriente sobre el que impactan más a nivel de malabsorción. Podéis ver, por ejemplo, el orlistat o el aceite mineral, que afecta a las vitaminas liposolubles, que esto no siempre es negativo, pues se utiliza en la terapia del sobrepeso, la obesidad o la hipercolesterolemia. Antiácidos con aluminio pues pueden afectar a la malabsorción de fósforo, calcio, hierro, cobre, folatos. La cimetidina y el cloruro potásico, la vitamina B12. La colchicina genera una malabsorción global. La heparina a nivel de vitamina D, si es un tratamiento crónico. Colestiramina, colestipol, pues a nivel de las grasas, vitaminas liposolubles, B12, hierro, folatos. Diuréticos a nivel de calcio, potasio, magnesio. Fenobarbital, difenilhidrantoína a nivel de zinc, fenoftaleína, calcifolatos, isoniacina, vitamina D y calcio, metildopa, vitamina 6, metotrexato, trimetoprim, vitamina B12 y folatos, sulfametoxazol, folato, grasa y calcio, neomicina, malabsorción global. Bueno, veis que son un montón de nutrientes que se pueden ver impactados por estos fármacos que inducen malabsorción. Vale, vamos a ver ahora fármacos que se consideran antagonistas de vitaminas o antinutrientes. Las primeras observaciones sobre la capacidad de ciertos medicamentos para inducir estados de malnutrición se realizaron a lo largo de los años 40 y 50. Fue la deficiencia de la vitamina B6 o piridoxina en tratamientos de larga duración con isoniazida. Se trata de una interferencia del fármaco en la metabolización de la vitamina, conocido también como antagonista o antinutriente. A nivel de folatos, pues, tenemos la pirimetamina, triantereno, trimetoprim, vincristina, fenobarbital, primidona, sulfasalacina y metotrexato. A nivel de B1, otiamina, isoniazida, hidralacina, cicloserina y levodopa. A nivel de vitamina K, los anticoagulantes orales. A nivel de la vitamina B6 o piridoxina, isoniazina, alcohol, anticonceptivos orales, fenitoína y fenobarbital. Y a nivel de vitamina B3, la isoniazida. En los años 60 se describió la interacción entre medicamentos inhibidores de la monoaminoxidasa y aminas, por ejemplo, la tiramina, que se encuentra en varios alimentos y bebidas sometidas a procesos de fermentación y que como consecuencia provoca crisis hipertensivas graves, incluso la muerte. En el caso de los anticoagulantes orales, precisamente esta función de antagonismo es lo que se utiliza como efecto terapéutico.
En esta diapositiva podemos ver las IAM, interacciones fármaco-nutriente, más significativas. Como veis, hay algunas que son bastante clínicamente relevantes. Por ejemplo, los pacientes sometidos a metformina, que es un tratamiento crónico, suelen tener una deficiencia nutricional de B12 asociada a anemia y neuropatías. La recomendación del mostrador pues, será recomendar un multivitamínico y evaluar la vitamina B12. Los pacientes a tratamiento con omeprazol o otros inhibidores de la bomba de protones pueden tener déficit nutricional de vitamina B9, B12, hierro, calcio, magnesio, muy importante en mujeres, provocando más riesgo de anemia, alteración ósea, por lo que también se debe recomendar un multivitamínico y evaluar la B12. Aquellos a tratamiento con corticoides orales pueden tener déficit de vitamina A y C, potasio y calcio, con más riesgo de alteraciones óseas, osteoporosis o déficit de crecimiento en niños y adolescentes. Se recomendaría pues, bifosfonatos que se tienen que tomar en ayunas, calcio y vitamina D. Pacientes a tratamiento con el diurético furosemida pues pueden tener déficit de vitamina B1, magnesio, sodio, potasio y puede haber alteraciones cardiovasculares. Habría que estudiar la idoneidad de recomendar magnesio, potasio o ahorradores de fármacos o de potasio. Aquellos a tratamiento con IECAS pueden tener déficit nutricional de zinc y como consecuencia puede afectar a disminuciones del gusto. Recomendación, un cambio de tratamiento con otro IECA. Aquellos a tratamiento con metotrexato y antiepilépticos pueden tener un déficit nutricional de folato B9, pudiendo tener alteraciones de las células sanguíneas. Recomendación, ácido fólico, muy importante en mujeres deseando tener un embarazo. Personas a tratamiento con anticonceptivos orales pueden tener un déficit nutricional de calcio, cobre, hierro, magnesio, zinc, vitamina A, vitamina C, B5, B6 y B12. También se recomendaría un multivitamínico y habría que estudiar el riesgo de tromboembolismo venoso, estrés oxidativo, peroxidación lipídica. Los pacientes a tratamiento con inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden tener déficit nutricional a nivel de alteraciones óseas por los receptores presentes en osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Se les recomendaría calcio y vitamina D. Entonces, veis que son interacciones fármaco-nutriente bastante comunes en nuestra práctica diaria. Otro tipo de interacciones fármaco-nutriente pues, serían aquellas asociadas a la isoniazida y la vitamina B6, que se comporta como antinutriente de la piridoxina. Entonces, la isoniazida produce disminuciones de la vitamina activa y como estos tratamientos son largos, esta interacción puede ser clínicamente relevante. A menudo en el mismo envase de isoniazida ya hay vitamina B6. Alimentos ricos en calcio, magnesio, hierro, en el momento de la dispensación de los antibióticos, debemos recomendar al paciente la importancia de tomarlo adecuadamente. No se podrá administrar con leche, bebidas enriquecidas con calcio o alimentos complementos con calcio, hierro, magnesio u otros elementos divalentes, puesto que si coinciden la toma se generan, como ya comentamos, complejos insolubles que impedirán la absorción del fármaco y del nutriente. Habría que esperar a la administración un mínimo de 4 horas. Antibióticos y vitamina K o B12. Como los antibióticos no son fármacos selectivos, afectan las bacterias de la infección, pero también a la microbiota intestinal. Si los tratamientos son largos, destruyen la microbiota, que es la encargada de sintetizar parte de la vitamina K y B12 endógena, y por tanto podrían aparecer deficiencias. Es interesante administrar probióticos durante y un poco después de los tratamientos con antibióticos para mantener la microbiota en buen estado. Recuerda que la toma del antibiótico tiene que estar especiada mínimo 4 horas de los probióticos para evitar su destrucción. Medicamentos fibrosos y colestiramina con las vitaminas liposolubles, como ya comentamos. AINES y hierro, si se administran de forma crónica o en pacientes con sensibilidad gastrointestinal, pueden provocar irritación de la mucosa con microsangrados y pérdida de hierro. Para evitar la irritación gástrica de los AINES, lo mejor es administrarlos junto con los alimentos, pero entonces se produce una interacción farmacocinética de absorción, donde se vería retrasada la Tmax del fármaco. Es decir, tendremos la misma potencia, pero llegará más tarde.
Bueno, veis que son bastantes interacciones que deberíamos manejar con cierta soltura. Pues, por ejemplo, también los laxantes procinéticos y las vitaminas liposolubles. Estos pacientes que están con estreñimiento crónico a tratamiento con laxantes procinéticos, pues estos fármacos van a disminuir la absorción de las vitaminas liposolubles, por ejemplo, la D. Y son fármacos bastante comunes, como el SEN, cáscara sagrada, bisacodilo, ricino. Entonces, en estos casos, pues deberíamos recomendar pues, un multivitamínico, en otros un probiótico, y ahí la figura del farmacéutico tiene muchísimo que aportar para prevenir deficiencias nutricionales, prevenir interacciones tanto alimento-medicamento que afecten a la biodisponibilidad del fármaco, a su eficacia terapéutica, a la prevención de sus efectos tóxicos, como al aprovechamiento de los nutrientes, en este caso serían las interacciones fármaco-nutriente. Bueno, es un tema un poquito denso, he intentado resumirlo en infografías para que sean más fáciles de manejar y no tener que recordar todo el mecanismo farmacocinético, farmacodinámico o del metabolismo de los nutrientes, y así refrescarlo de vez en cuando con nuestro equipo y dar el consejo de mayor valor para fidelizar pues, la visita de nuestros pacientes clientes y sentirnos orgullosos de nuestra profesión para poner en valor pues, todo el conocimiento que atesoramos y que queremos dar el mejor consejo a nuestros pacientes. Queda a vuestra disposición para cualquier ampliación, si queréis que os pase alguna infografía de las que hemos estado viendo, y felicitar a todo el equipo de PharmaWeek, a todos los compañeros, que es un placer como siempre participar en esta iniciativa de capacitación, que yo soy la primera que aprendo todos los días y no hago más que dar las gracias por haberme invitado y espero veros a todos en el 2025 también. Feliz año y un abrazo, compañeros.